Hola, buenas a todos. Mi nombre es Ana González y en este vídeo vamos a presentar la estructura del examen para la prueba de mayores de 25, concretamente de la asignatura de inglés en la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, vamos a utilizar como modelo la prueba propuesta por la propia universidad, donde presenta las instrucciones generales de la prueba y además nos da una serie de aclaraciones en función a cada una de las actividades que aparecen. Es importante tener en cuenta que esta prueba se va a dividir en 4 preguntas. Como podemos observar, estas preguntas presentan una estructura distinta entre ellas. La primera que encontramos pues está enfocada a la comprensión escrita, como podéis comprobar, o al ejercicio que nosotros conoceríamos como reading. A posteriori tenemos otra actividad sobre sinónimos y antónimos que también va en relación a ese texto que está propuesto. Y a continuación, sí tendríamos ya 2 preguntas más enfocadas a trabajar con la gramática, como sería el fill the gaps. Y por último, un writing de un tema específico propuesto por ellos. Vamos a comenzar por orden y vamos a empezar viendo esa actividad de comprensión lectora, como ya hemos comentado. En este caso, antes de comenzar, es importante tener en cuenta las instrucciones principales. Ya sabemos que la duración del ejercicio o del examen sería de 60 minutos y que la valoración de cada uno de los ejercicios va a acompañar los enunciados y va a variar en los distintos casos. Como comentábamos, en primer lugar, tenemos una actividad o tenemos propuesto un texto para trabajar con él a modo de comprensión lectora. Podemos observar que la primera pregunta es una de las más conocidas en este tipo de actividades, donde nos proponen un true o false y, por supuesto, y muy importante, especifican que nuestra respuesta debe ser justificada a partir de la evidencia que se dé en el texto, es decir, de la línea donde aparezca ese enunciado y demuestre que es falso o que es verdadero, dependiendo de la opción que hayamos elegido. A continuación, como comentaba, aunque no es un ejercicio directamente preparado para que vosotros aportéis información del texto o quizás pues que relacionéis un enunciado en su totalidad pues con otro o con otra información, aquí nos piden que encontremos un sinónimo en el texto para cada uno de estos elementos. Y como podéis observar, y esto es muy útil, nos especifica el párrafo donde puede aparecer ese sinónimo, o diríamos donde aparecería. Como podéis observar, a priori son palabras que casi todos podemos entender. Topic, permanent, accommodate, again and again. Y nuestra misión es encontrar su equivalente dentro del texto. Como podéis comprobar, la puntuación máxima de este ejercicio son 2 puntos, que junto con el anterior sumarían 4 puntos enfocados a la parte, como ya hemos dicho, de comprensión escrita o de reading. Es una oportunidad interesante para adquirir bastante puntuación, principalmente en la parte de sinónimos y antónimos, ya que por cada una de esas premisas sumaríamos 0,5 puntos, al igual que ocurriría con el true o false. Importante que no se nos olvide justificar esa respuesta para que sea válida en su totalidad. Si nos vamos a la parte donde nos daban una serie de criterios sobre estas 2 preguntas, podemos observar cómo ya nos especifican que esta pregunta se basa exclusivamente en la comprensión lectora. Hay que describir o que indicar si cada una de estas oraciones pues, es verdadera o falsa y, muy interesante, copiando el fragmento que justifique su elección. Esto significa que no lo tenemos que crear, es decir, expresar con nuestras propias palabras, sino que podemos utilizar las mismas que aparecen en ese texto e incluso, como bien nos indican aquí, copiarlas literalmente. Es importante que también indiquemos el número de línea, aunque no es suficiente, ¿vale? Que eso es lo que especifican aquí. Es decir, si solamente me das el número de las líneas, no voy a otorgarte la puntuación. Por lo tanto, no se daría como válida.
pero yo recomiendo que además del fragmento que copiáis, entre paréntesis, indicáis la línea donde aparece. Podemos observar también que si la opción no es correcta, pues se calificará con 0 puntos. Y también si no ha sido justificada con la información necesaria, que esto es importante. Después, en la segunda pregunta, que es la enfocada a la búsqueda de sinónimos en este caso, que también puede ser antónimo, recomiendo que también prestéis atención a esto. Nos especifica que se trata de medir la comprensión del vocabulario del texto, ¿vale? Es decir, ahora van a intentar trabajar con esta destreza más léxica, pero como ya hemos dicho, enfocándolo de manera directa al texto. Nos piden que busquemos esos 4 sinónimos y lo único que tenemos que hacer pues es copiarlo al lado de su equivalente léxico. Vamos entonces con el resto de actividades. La siguiente actividad, como ya hemos comentado, está más enfocada a trabajar con aspectos en relación a la parte de cómo conocemos en inglés, use of English. Esa parte pues engloba distintas destrezas y entre ellas vemos aquí cómo integra tanto la destreza gramatical lingüística como también la de comprensión escrita. Es decir, nos presenta un texto y nosotros tenemos que completar esos huecos con las opciones que nos dan. Si os fijáis, es muy parecido a un tipo test, pero el formato que presenta hace pues que no se pueda considerar una prueba de este tipo. Pero realmente tenemos simplemente que elegir entre las 4 opciones que vienen propuestas cuál sería la más adecuada. Y como podéis observar, trata tanto aspectos en relación a preposiciones, vocabulario o expresiones, conectores o marcadores, algunas partículas de cantidad o cuantificativas, tipo de partículas también llamadas partitivas. Y bueno, pues vemos que combina tanto vocabulario como cuestiones pues en relación a aspectos lingüísticos y gramaticales. Si nos vamos a su explicación, podemos ver que aquí, como bien hemos dicho, pretenden comprobar los conocimientos tanto generales como, pues bueno, de gramática y vocabulario del alumno, como yo ya he comentado, lo que sería pues el use of English. Tenemos 8 espacios y por lo tanto la puntuación de cada uno pues será de 0,25. Esto es muy positivo porque si os fijáis, cada uno de estos espacios está enfocado a una cuestión concreta, lo que conllevará a que si no conocéis quizá el uso de estas preposiciones o si no conocéis quizá la diferencia entre estos cuantificadores, no pasa absolutamente nada, porque la puntuación que restaría sería solo de 0,25. Podría ser más perjudicial si fuese un ejercicio enfocado directamente a la práctica de este punto. Una vez que ya hemos realizado el ejercicio de gramática, vámonos a la parte de writing, ¿vale? O de expresión escrita, donde, como ya hemos comentado, nos van a proponer un enunciado y que su longitud máxima son 100 palabras. Esto hay que tener cuidado porque cuando nos dan una longitud máxima significa que no podemos pasarnos mucho más de ella. Por lo tanto, aconsejo que tengáis esto en cuenta y que si pasáis el límite de palabras, sea por un número de palabras mínimo, que a simple vista, sobre todo, no se pueda apreciar. Es difícil que vayan a contar el número de palabras de cada uno de vosotros, pero sí que es importante tener en cuenta que no es lo mismo pasarse pues 5, 7 palabras a pasarnos 20 o 30 palabras. Por lo tanto, os aconsejo que si os extendéis, pues intentéis reducir ese writing porque será más beneficioso para vosotros, ya que van a tener en cuenta pues ese número de palabras. Si nos vamos a las instrucciones, vemos como incluso bajan un poco el margen y nos dicen que tiene que ser de unas 80 a 100 palabras aproximadamente. Y por supuesto, hay que responder pues a esa única opción que se otorga, ¿no? Que se da. Vemos cómo los puntos que presenta esta pregunta, que su puntuación máxima sería 4 puntos,
van a estar divididos entre el buen dominio de la lengua, que significaría pues hacer un uso correcto de lo que sería la gramática de la lengua en sí, un punto y medio por la adecuación en la expresión de las ideas, es decir, que las ideas aparezcan ordenadas, que las ideas aparezcan desarrolladas, que las ideas aparezcan teniendo sentido y que además guarden coherencia y cohesión entre ellas, utilizando pues algún tipo de marcador o conector, ¿no? Como vemos que nos indican. Y por último, la originalidad de la respuesta pues será otorgada también con 0,25, que sí que es cierto que esta puntuación pues sería un poco más ambigua, ya que serían la propia ponencia quien, pues bueno, estimaría si tu redacción pues es lo suficientemente original o no es lo suficientemente original. Y estas serían las actividades que componen el examen para la prueba de mayores de 25 en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente para la asignatura de inglés. Espero que os haya quedado claro y que sigáis haciendo mucha práctica. En Academia M25 creamos futuro.